Bienvenidos a Vida for Kids Online. Prepárate para divertirte y aprender juntos de la palabra de Dios. Te presentamos a los amiguitos que nos acompañarán en esta aventura. Kids tiene un significado especial. Se trata del amor de Dios para los niños, a quienes les da su reino y nos muestra cómo seguir su camino de forma divertida. Aprenderemos del gran amor de Dios para nosotros, el cual queda demostrado en Juan 3:16, donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿de quién es el reino de los cielos? Jesús lo dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Mateo 19:14. Ahora vamos a aprender jugando y estamos alegres de compartir contigo estos momentos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Salmos 118:24. Vamos a crecer y caminar juntos en el camino de Dios. Instruye al niño en su camino, y aunque crezca no se apartará de él. Proverbios 22:6. ¿Estás listo? ¡Empecemos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me alegra verlos de nuevo. Es un gusto poder compartir con ustedes este día, donde vamos a aprender de nuevo acerca de lo que estamos estudiando. Y estamos estudiando de los héroes de la fe. Este día vamos a iniciar orando para que sea Dios el que nos hable. Señor, esta mañana te damos las gracias porque nos permites, Dios, estar escuchando de tu palabra. Permite, Señor, que esta palabra se quede atesorada en los corazones y en las mentes de cada niño de nuestra iglesia Centro Cristiano Vida y cualquier otro niño que pueda estar escuchando tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos de tu gracia y de tu sabiduría para lo que vamos a hacer esta mañana. Todo te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya es muy tarde. Somos niños, queremos ver al maestro. Somos niños, queremos ver a Jesús. Somos niños, queremos ver al maestro. Somos niños, queremos ver a Jesús.
maestro. Dejen que los niños vengan a mí y que ninguno de ustedes se lo impida. Y que sea la última vez que en asuntos como estos no sea yo quien decida. Ok, no lo subestimen, denle en el break. Y de ahora en adelante esto vale como ley. ¿Es que acaso no se dan cuenta que en el reino de los cielos cosa pura es lo que entra? Y si no son ellos, ¿quiénes serán? ¿Los terribles moralistas? No. De seguro si me conocieran, cuentas se dieran que ninguno de ellos está en mi lista. Hey, los que escriben con la mano y borran con el codo, de seguro no me los banco de ningún modo. Si quieren bailar y jugar, no los detengan. Dejen que los niños hacia mí vengan. Somos niños, queremos ver al maestro. Dejen que vengan a Somos mí. niños, queremos ver a Jesús. Dejen que vengan a mí. Somos niños, queremos ver al maestro. Somos niños, queremos ver a Jesús. Porque de ellos es el reino de los cielos. Y si quieren bailar, pues bailemos. Y si quieren jugar, pues juguemos. No se lo impidáis. La clase de este día se titula La voluntad de Dios. Repitan conmigo, la voluntad de Dios. Para iniciar contándoles o narrándoles del héroe de la fe del que vamos a estudiar esta mañana, quiero contarles que yo tengo un amiguito. Este amiguito se encuentra enojado con su papá. ¿Alguien se ha enojado con su papá? ¿Alguno de ustedes se ha enojado con su papá algún día? Sí, ¿verdad? Que más de algunos se ha enojado con su papá. Pero adivinen este amigo por qué está enojado. Él se llama Tomás. Tomás está enojado con su papá porque su papá le ha prohibido o no le da permiso de salir a jugar con sus amigos afuera de su casa. Porque su papá sabe que esos niños no tienen buenas costumbres en cuanto a valores bíblicos. Pero me van a decir, pero maestra, si nos enseñan que nosotros debemos de compartir con todos los niños. Sí, pero estos niños son una influencia negativa en la vida de Tomás. ¿Y qué es influencia negativa, maestra? Bueno, les voy a explicar. Estos niños dicen malas palabras, tienen acciones feas cuando pasan los vehículos o otros niños frente a ellos cuando ellos están jugando fuera, se burlan, les dicen groserías, los ofenden, a los vehículos les tiran piedras. Entonces su papá ha visto que no es una acción correcta. Por lo tanto, el papá de Tomás no quiere que él llegue a aprender alguno de esos malos hábitos o esa conducta que no le agrada a Dios, y por esa razón es que le ha prohibido que se aleje. Pero Tomás está enojado tanto que el domingo que llegue a la iglesia va a platicar con el pastor, él me comentó a mí, y le va a decir que castigue a su papá porque es un mal padre. Un mal padre, eso piensa Tomás. ¿Qué creen ustedes que el pastor le va a responder a Tomás por que él está enojado? ¿Qué creen? ¿Quién estará actuando bien? ¿El papá de Tomás o Tomás? Porque Tomás lo que quiere hacer es compartir con sus amigos, pero su papá lo que quiere es evitarle que él se vaya a meter algún día en algún problema o en alguna situación. Al final de la clase, si usted presta atención, se dará cuenta de la respuesta que el pastor le dio a Tomás. Usted se estará preguntando, ¿qué respuesta le habrá dado? Bueno, si se queda al final de la clase la va a saber. Porque si a usted algún día le ha pasado lo mismo, que no le han dado permiso de ir a la casa de algún amigo, de salir a jugar con sus vecinos,
Creo que quizás alguna vez usted se ha enojado, ¿verdad? Y ha dicho, hoy mi papá, hoy mi mamá o quien lo cuida, estoy enojado y me cae mal porque no me dejan salir. Pero muchas veces es para evitarnos problemas que se puedan venir por no obedecer a nuestros padres. Al final veremos qué respuesta le dio el pastor. El tema de este día es la voluntad de Dios. Eso lo dije al inicio. En este tema vamos a aprender de un rey. Qué emocionante, ¿verdad? Ser un rey o un presidente de una nación ha de ser algo así como que dirigir un país. ¿Se imaginan? Pues este hombre era un rey y su nombre era Saúl. Vamos a aprender acerca de que él tomó una decisión no adecuada. Esa decisión fue desobedecer a Dios o cambiar los planes que Dios tenía para su vida. La semana pasada aprendimos que Dios es fiel, que Dios nos acompaña en todos los momentos. Aprendimos que el arca del pacto fue llevada al lugar donde debería de estar por el profeta Samuel, que fue escogido por Dios para que él dirigiera a esa nación. Pero la nación o ese pueblo de Israel se cansó de que Samuel lo dirigiera. Entonces empezaron a renegar y a decir, ya no queremos a Samuel, ya nos aburrió, ya está muy viejito, no tiene ideas buenas, como ya está viejito no tiene fuerzas, se le olvidan las cosas, no hace las cosas bien porque creemos que los adultos mayores ya no tienen la misma capacidad que las personas jóvenes. Pero déjeme decirle que cuando son líderes que son puestos por Dios, Dios les da toda la fuerza y la sabiduría para hacer las cosas de una manera como le agrada a Dios. Pues entonces todo el pueblo de Israel empezó a decirle a Samuel, queremos un rey. Todas las naciones tienen un rey, pero nosotros no. Tenemos a un líder. Entonces ellos dijeron, queremos a un rey. Samuel hablaba con Dios. Por lo tanto, Dios lo escuchaba. Y Samuel oró a Dios y le preguntó si le daba permiso al pueblo de tener un rey. Dios le autorizó a Samuel para que hablara con el pueblo y le dijera o les comentara que iba a ponerles un rey. Pero que si ese rey no cumplía con las expectativas de ellos o lo que ellos querían como pueblo o como nación, se iban a poner tristes o se iban a entristecer, se iban a sentir defraudados por ese rey. Pero ellos no, ellos querían imitar al igual que las otras naciones, porque las otras naciones también tenían reyes y ellos querían igualarse. ¿Verdad que muchas veces nos ha pasado que vemos lo que tienen otros niños y nos sentimos mal porque un amigo tiene un mejor juguete? Aquella amiga tiene una muñeca grande y la de la niña es una muñeca pequeña y dice, ¿y por qué yo tengo la muñeca pequeña y ella tiene la muñeca grande? O el niño dice, papá, ¿y por qué mi amigo, su papá le compró una bicicleta muy chiva y la mía está ya viejita? Tenés que comprarme otra. Eso no es correcto, porque cuando empezamos a hacer comparaciones de lo que Dios nos ha dado a nosotros con las cosas que otros tienen, nosotros debemos de estar siempre felices y agradecidos por lo que Dios me da a mí, por lo que Dios le da a usted y por lo que Dios le da a otros. Y Dios da a cada uno conforme a su gracia y a su misericordia. Entonces, Samuel habló con el pueblo y les dijo, van a tener un rey. Pero las consecuencias de tener a ese rey las van a sufrir ustedes como pueblo. Y así fue. Dios escogió a un rey que iba a gobernar al pueblo de Israel. Y Saúl fue coronado como rey
del pueblo de Israel. Como era joven y era muy, muy fuerte, todos lo querían y decían, este sí nos va a sacar adelante. Él sí trae ideas excelentes o trae ideas que van a ser muy grandísimas, muy, muy originales o muy, muy actualizadas. Y así fue. Empezó a gobernar y empezó a dirigir al pueblo. Recordemos que durante el tiempo de la época del pueblo de Israel, las naciones luchaban contra otras y cada reino tenía sus ejércitos, sus soldados, a sus guerreros e iban a pelear por ganar sus territorios o por conquistar nuevas tierras. Y Saúl dirigía de una manera excelente. Pero Saúl empezó a ver que todo el mundo lo quería y todo el mundo lo admiraba. Y empezó a olvidar que quien lo había puesto a dirigir había sido Dios. No lo había escogido el pueblo. El pueblo lo pidió. Pero Dios era el que había enviado a Saúl a que gobernara ese pueblo. Y recuérdense que era el pueblo escogido por Dios. Por lo tanto, cuando Dios nos escoge, no nos da algo malo. Cuando Dios lo ha escogido a usted para servir en su reino, nos da siempre cosas lindas y nos da siempre cosas maravillosas. Usted es escogido, yo soy escogida. Muchos somos escogidos. Todos los que hemos entregado nuestra vida a Dios, somos escogidos para servir a nuestro Dios. Pues así fue. Saúl había sido escogido por Dios. El pueblo lo había pedido, sí, yo lo sé. Pero empezó a olvidarse que Dios estaba con él. Y empezó a querer sentirse él muy inteligente y ya no consultar nada con Dios. Y cometió 2 acciones que le costaron. No se imaginan lo duro y lo difícil que fue haber desobedecido a Dios. La primera forma en que él desobedeció a Dios fue la siguiente. Como era un pueblo que enfrentaba batallas, Dios le había dicho a Samuel que ofreciera un sacrificio, porque los sacrificios eran la forma en que antes agradecíamos a Dios. En aquel tiempo es la forma en que agradecían a Dios. Entonces Samuel le dijo a Saúl que iba a llegar a ofrecer un sacrificio para que esa guerra tuviera una gran victoria. Y Saúl, como Samuel era el profeta de Dios, le hacía caso, era su líder. Pero Saúl empezó a desobedecer a Dios. Y si desobedecía a Dios, también empezó a desobedecer al líder que Dios le había encomendado. Y se molestó y se enojó con Samuel porque Samuel le dijo que iba a llegar, pero pasó un día, pasaron 2 días. Adivinen cuánto tiempo pasó y Samuel no llegó. 1 semana. Y me van a decir, pero pues sí, maestra, tenía razón, si él era el rey. Sí, pero tenía que obedecer lo que Dios le dijera. Aunque sea el presidente de una nación o el rey, si Dios no le autoriza a que haga algo, no tiene por qué hacerlo. Y Saúl desobedeció porque él creyó que era más importante guardar a sus soldados que ayudaban en la guerra que esperar a hacer el sacrificio. Entonces, él no esperó y ofreció un sacrificio. ¿Cuántos de nosotros en más de alguna ocasión no hemos esperado a que Dios nos dé la autorización para hacer algo? No sé, alguna actividad que queramos hacer con nuestros amigos,
un viaje que queramos realizar con la familia y solo le exigimos a papá, 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 llévame, 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 o papá, papá, mamá, mamá, cómprame, cómprame, cómprame. Pero a veces nuestros papitos no nos dan las cosas inmediatamente porque o no tienen el dinero o todavía Dios no les ha dado la oportunidad de poder realizar algo. Y eso le pasó a Saúl. Desobedeció y dejó de escuchar. Nosotros en alguna vez hemos desobedecido y hemos dejado de escuchar, pero tenemos la gracia y la misericordia de Dios, que cuando hemos desobedecido o ya no escuchamos, vamos a donde Él y reconocemos ante Dios que hemos fallado y pedimos perdón. Y Dios nos perdona y Dios nos ama. Entonces, Dios perdonó a Saúl. Solo que Dios habló a Samuel y le dijo: ve a donde Saúl y dile lo siguiente. Y Saúl escuchó a Samuel. ¿Qué me tienes que decir ahora?, le dijo. Vino Samuel y le dijo: dice Dios que si lo sigues desobedeciendo, empezará o va a iniciar la búsqueda de un nuevo rey. Saúl no creía que lo pudieran quitar como rey, porque se sentía fuerte y confiado en que nadie iba a votar en contra de él o en que nadie lo iba a sacar. Y continuó su vida y empezó a alejarse más y más y más de Dios. Viene ahora el segundo o la segunda ocasión en que Saúl desobedeció a Dios. Usted se estará preguntando: ¿y cuál fue la segunda desobediencia que hizo Saúl? Bueno, Saúl estaba liderando la batalla con un pueblo llamado los amalecitas. Los amalecitas tenían mucho oro y mucho ganado. Y cuando el rey de los amalecitas vio que la batalla ya estaba perdida, porque Saúl era fuerte y era valiente, porque eso no lo vamos a negar. Había sido escogido por Dios y Dios no escoge nada malo. Dios escoge siempre lo mejor. Usted es lo mejor para Dios. Por eso Dios lo ha escogido a usted, para que usted sea su hijo y usted le ame y usted le sirva con todo el corazón. Así fue Saúl. Pero como les repito, empezó a desobedecerlo y a olvidarse quién lo dirigía. Cuando ya estaba por conquistar la tierra de los amalecitas, Samuel le había dicho que debía de matar todo el ganado, que debía de... todos los tesoros no los tenía que guardar. Pero adivine, cuando él vio que habían grandes tesoros y ganado grande, en lugar de hacer lo que Dios le había dicho, de sacrificar el ganado y no guardar el botín de esa ciudad o los tesoros de esa ciudad, a Saúl le brillaron los ojos al ver todo lo que aparentemente iban a desperdiciar. Y no obedeció. Y debido a eso, Dios se entristeció y lo quitó como rey. Qué triste, ¿verdad? Fue muy, muy triste. Pero Dios ya le había advertido a Saúl. Ya le había dicho: si no me obedeces o si continúas desobedeciéndome, Dios no nos castiga a la primera, niños. Dios nos da oportunidades. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que me ama y le da oportunidad a usted y me da oportunidad a mí. Dios ya le había dicho, ¿verdad? En la primera vez le había dicho que él no ofreciera el sacrificio y lo hizo. Y esta vez le había dicho que no se quedara con nada de los amalecitas y se quedó, guardó al rey, guardó el ganado y guardó el tesoro. Entonces dijo Dios: hasta aquí.
Se lo había advertido y no obedeció. Entonces, Saúl fue destituido por rey de Israel. Y Dios lo dejó actuando por su propia cuenta. Debido a eso, él creyó que como era fuerte, se fue a las batallas sin buscar la ayuda de Dios. Y en una de esas batallas, muy triste, esta historia me impacta a mí, Saúl murió a manos de soldados con los que él luchaba en contra. Él murió en una guerra. Se va a sorprender usted y diga, Dios lo mató. No, Dios no lo mató. Dios se apartó de él y él no obedeció y quiso hacer las cosas por su propia cuenta. Podrán decir, pero Saúl hizo tantas cosas. A Dios le gustan nuestros sacrificios. A Dios le gusta que nosotros compartamos. A Dios le gusta que nosotros regalemos a otros de las bendiciones. A Dios le gusta que nosotros ofrendemos. A Dios le agrada eso, porque eso es parte de ser hijos de Dios. El dar y compartir con otros. Pero eso muchas veces son sacrificios. A Dios le agradan, pero le agrada más su obediencia. Y como les digo, pues Saúl murió en una de esas guerras porque, no solo fueron esas 2 veces, fueron muchísimas veces más. Después de eso, él siguió desobedeciendo y siguió desobedeciendo. Mientras tanto, Dios ya había escogido a un nuevo rey que iba a gobernar al pueblo de Israel. Dios ya había escogido a otro que estuviera en el lugar de Saúl y que iba a gobernar escuchando la voz de Dios. Dios quiere siempre nuestra obediencia. Por eso la clase se llama La voluntad de Dios, porque Dios quiere que nosotros hagamos siempre su voluntad. Entonces, yo elijo obedecer a Dios. Repita conmigo. Yo elijo obedecer a Dios y hacer su voluntad. Qué bonito, ¿verdad? Están ansiosos porque os dije que al final de la clase les iba a mencionar que habló el pastor. Y me van a decir, como mi pastor es inteligente y ora y lee la palabra y escucha a Dios, le va a dar el mejor consejo. Claro que le dio el mejor consejo a Tomás. Adivinen cuál fue. Le dijo, Tomás, aunque no estés de acuerdo con las decisiones de tu papá o de tu mamá, tienes que obedecerlo, porque esa es la autoridad que Dios ha puesto en tu casa. Y Tomás se quedó, tengo que obedecerlo. Tomás reflexionó y dijo, sí, pastor, debo de obedecer a mis padres porque son similares al profeta Samuel, porque son enviados por Dios. Dios me los ha regalado a los padres más maravillosos del mundo. Sí, yo sé que usted y todos tenemos a los padres más maravillosos del mundo. Él escogió a las personas perfectas para que nos amaran y para que nos guiaran en su palabra. Yo tuve al mejor papá y tengo a la mejor mamá del mundo para que me guiaran por el mejor camino. Y por eso sirvo a Dios de corazón. Usted un día también va a servir a Dios de corazón. Entonces Tomás se fue contento, llegó donde su papá y le dijo, papá, perdóname, yo estaba enojado, pero ya comprendí que tú buscas o eliges lo que es mejor para mí. Y si crees que esos niños no me van a ayudar a ser un niño diferente y a aprender cosas malas, entonces decido quedarme dentro de mi casa, compartir con mi familia, y si me vas a dar permiso, siempre y cuando me estés viendo y me estés cuidando. Y así fue. Tomás le pidió perdón a Dios también porque se había enojado con su papá.
y a Dios le agrada la obediencia. Entonces, ¿qué hacemos? Yo elijo obedecer a Dios. Usted elige obedecer a Dios. Repita, yo elijo obedecer a Dios. Y al obedecer, estamos haciendo la voluntad que Dios quiere. Vamos a aprender el texto de esta mañana. Y el texto se encuentra en el Salmo 143:10. Y dice así: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Otra vez, Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Y hasta aquí llega la clase. Espero hayan aprendido y hayan elegido obedecer a Dios y hacer su voluntad. Entonces, como siempre, todos los maestros les dejamos como una pequeña tarea o algo que ustedes pongan en práctica de lo que aprendieron o de lo que nosotros les enseñamos con todo el corazón, porque nosotros queremos que ustedes sean los mejores niños, y van a ser los mejores niños si eligen hacer la voluntad de Dios. Me pueden enviar su texto, me pueden enviar su video explicando lo que entendieron de la clase, o también pueden contarme si alguna vez se han enojado con sus papás y qué han aprendido de eso al obedecer lo que sus papitos les han dicho. Fue un gusto haber estado con ustedes. Vamos a orar para que sea Dios el que termine de hacernos comprender su palabra. Gracias te damos, Señor, porque esta mañana aprendimos a que si nosotros nos alejamos de ti y te desobedecemos, ya no hacemos tu voluntad. Y al no hacer tu voluntad, nos van a pasar cosas feas o cosas negativas. Así es que, Señor, si nos hemos equivocado, si hemos fallado, te pedimos perdón. Y a partir de este día, quiero hacer tu voluntad, porque elegimos seguirte a ti. Gracias, Señor. Amén. Nos vemos. Es un gusto y espero que esto pronto termine y podamos vernos en la iglesia y cantar y disfrutar y poder compartir. Les quiero mucho. Dios les bendiga. Cuídense. Te adoramos, Señor, porque eres maravilloso y porque no hay nadie como tú. Mi Cristo, mi Rey, no hay nadie como tú.
Dios puede usar de nosotros como que alguien está enfermo y nosotros oramos por la persona, Él la cura, Dios. ¡Hola, amigos! La Biblia nos enseña que Dios no necesita de nuestra ayuda para hacer grandes cosas. En Deuteronomio 10:17 nos dice que Él es Dios de dioses, Señor de señores. Él es ¡Grande! y ¡Poderoso! poderoso. ¡Salud! La clase de hoy se trató del arca del pacto y Dios es fuerte y milagroso. Adiós, amigos de Forkids, los amo mucho. Hola, amiguitos de la Vila Forkids. Lo que yo aprendí en la clase fue el arca del pacto. Aunque Dios no los necesite, pues los usa para que vean que tiene poder. ¡Adiós! Hola, yo lo que aprendí de la clase es que tenemos que tener fe y que no tenemos que confiarnos por los objetos y nuestras capacidades, porque todas las capacidades que tenemos nos las da Dios. Adiós. Kids, espero que estén muy bien en su casita. La clase se trató del arca que la movieron a otro lugar y en el arca estaba La presencia. la presencia de Dios. Ahora. Ahora la presencia de Dios está en nuestro corazón. Adiós, niños de Villa for Kids. Espero que estén muy bien.